¿Sabes cuál es la importancia del tendón calcáneo de Aquiles? Tiene una importancia anatómica, funcional, clínica. ¿Su patología es frecuente? ¿Tiene un sustrato anatómico? En este video vamos a hacer la explicación completa con el sustrato anatómico para que comprendas de verdad este tema. Comenzamos. Aquí les muestro para repasar cómo se visualiza el tendón calcáneo en un plano sagital, en un plano axial, que anteriormente se denominaba tendón de Aquiles por el guerrero de la mitología griega y de la Ilíada de Homero. Algunos conceptos generales. El tendón calcáneo corresponde a la inserción distal del músculo tríceps sural, que recordamos es la suma del músculo gastrocnemio más el sóleo. A su vez el gastrocnemio tiene dos cabezas, una medial y otra lateral, de ahí las tres porciones que tiene en definitiva el músculo tríceps sural, cuyo tendón común de inserción distal es el tendón calcáneo que aquí lo estoy mostrando. Es el tendón más voluminoso y potente del cuerpo, se inserta en la cara posterior del calcáneo, mide hasta 15 centímetros aproximadamente de longitud y su función es la flexión plantar o extensión del tobillo. Destacamos desde el inicio que es un sitio frecuente de patología. También debemos recordar que el tendón calcáneo es el que se percute para explorar el reflejo aquiliano, que se utiliza para explorar la primera raíz sacra, S1. Avanzamos hacia el siguiente punto, conceptos sobre la inserción. Dijimos que se inserta en la cara posterior del calcáneo, como aquí vemos. La zona de inserción se denomina entesis y la patología de este sector insercional se denomina entesopatía. Hay un tipo específico que es la entesitis y también podemos encontrar entesofitos. La entesopatía corresponde a una patología del tendón en la zona donde se inserta, como este caso, que vemos la alteración del espesor y la intensidad del señal del tendón, que asocia también distensión de esta bolsa, que en breve la vamos a aprender. La entesopatía se da en los últimos 2 centímetros del tendón, en la zona por tanto bien adyacente a su inserción. Un tipo específico de entesopatía es la entesitis, una inflamación de la entesis que se da en el contexto de una enfermedad inflamatoria sistémica, como pueden ser las espondiloartropatías o incluso la artritis reumatoide. Por otro lado, los entesofitos también son patología por tanto de la zona de la entesis, corresponden a excrescencias óseas que se pueden dar por estrés mecánico repetitivo o en las condiciones inflamatorias sistémicas que acabamos de mencionar. Para avanzar en el estudio tenemos que entender el concepto del paratendón. Sucede que el tendón calcáneo no tiene una vaina sinovial, sino que lo que tiene en su lugar es un tejido conjuntivo que lo rodea, que se denomina paratendón. Por tanto, como el tendón calcáneo no tiene vaina sinovial, no podemos decir que tiene una sinovitis. Desde el punto de vista funcional, el paratendón aporta gran parte de la vascularización del tendón y favorece el deslizamiento durante los movimientos. Su patología se denomina paratendonitis o paratendinitis. Aquí se los muestro en un caso, vemos que el tendón calcáneo tiene preservado su espesor y su intensidad de señal, pero a su alrededor asocia cambios inflamatorios en el paratendón, por tanto eso es una paratendonitis. Para avanzar en la explicación vamos al cuarto punto y tenemos que entender la anatomía de la vascularización del tendón. Se definen 3 zonas, una proximal, adyacente a la unión miotendinosa, que es ricamente irrigada porque recibe también ramas que van al vientre muscular. En la zona intermedia queda un área pobremente irrigada que se localiza proximalmente a los 2 centímetros distales del tendón hasta los 6 centímetros. Es decir, acá se las voy a marcar, ustedes cuentan 2 centímetros de la inserción hacia proximal y de acá hasta los 6 centímetros tienen esta zona pobremente irrigada que por tanto es muy vulnerable a las lesiones. La zona más distal del tendón, adyacente a la inserción, es ricamente irrigada nuevamente porque recibe ramas periósticas. El siguiente punto a estudiar es el de las bolsas sinoviales asociadas al tendón. Hay 2, una que se localiza por delante y otra que se localiza por detrás del tendón, que desde el punto de vista funcional lo protegen de la fricción. La que se localiza anteriormente al tendón, en el sector distal, se denomina bolsa retrocalcánea, mientras que la que se localiza por detrás, que en realidad es una bolsa adquirida, se denomina retroaquilia o subcutánea, dado que se localiza en el plano subcutáneo. Y el siguiente aspecto anatómico que tenemos que estudiar para luego ya comprender la patología del tendón es el concepto de la grasa preaquilia o de Käger.
Es una masa de tejido adiposo de forma triangular, acá se las voy a mostrar y se las resalto, como es una secuencia potenciada en T1, el tejido adiposo tiene alta señal, que se localiza por delante del tendón y de la bolsa retrocalcánea, por arriba del calcáneo y por detrás de este músculo con su tendón que corresponde al músculo flexor largo del dedo gordo. Por tanto, si ustedes ven en la grasa preaquilia o de Käger, el músculo que está por delante es el flexor largo del primer dedo o del dedo gordo. La importancia clínica de este tejido adiposo es que pierde su morfología, se inflama cuando hay patología de estructuras vecinas, como puede ser el caso de una lesión del tendón calcáneo. También se compromete en los casos del síndrome de impingement o pinzamiento posterior del tobillo. En un estudio radiológico vemos este espacio triangular, radiolúcido, porque consiste en tejido adiposo, que corresponde a la grasa preaquilia o de Käger. Ahora sí tenemos estudiados a todos los sustratos anatómicos necesarios para comprender la patología del tendón calcáneo. Necesitamos conocer el concepto del paratendón, que no tiene una vaina sinovial, su vascularización, porque tiene una zona pobremente irrigada que va a ser la más sensible a las lesiones, conocer las bolsas sinoviales asociadas, porque se suelen inflamar cuando se afecta el tendón, y la grasa de Käger, que también se suele afectar cuando hay una patología. Algunos conceptos previos. Las lesiones del tendón calcáneo se producen por sobreuso o por lesiones deportivas o en el contexto de enfermedades inflamatorias sistémicas, como ya mencionamos. La zona pobremente vascularizada es la zona más vulnerable a las lesiones y se divide la patología del tendón calcáneo en dos grandes grupos: patología insercional y patología no insercional. La patología insercional, como ya estudiamos, se da en los últimos 2 centímetros del tendón, adyacente por tanto a la inserción, mientras que la patología no insercional se da proximalmente a esta zona. Repasamos la patología insercional, que en realidad ya la estudiamos. Podemos encontrar entesopatía o entesitis, entesofitos, bursitis, mientras que la patología no insercional puede ser la paratendinitis, tendinosis o tendinitis y los diferentes tipos de roturas que se dan en este sitio. Conceptos sobre la tendinosis o tendinitis. La tendinosis hace referencia a un proceso degenerativo del tendón más crónico, mientras que la tendinitis implica un proceso inflamatorio, generalmente agudo, del tendón. En estos casos, el tendón se ve engrosado, su borde anterior se torna convexo, como se ve aquí, y asocia una alteración de su intensidad de señal. Puede asociar paratendinitis e inflamación de la grasa de Käger, como vemos en este caso que la grasa tiene esta hiperintensidad en el estudio con saturación grasa. Las roturas, por último, pueden ser parciales o completas, se suelen dar en tendones que están previamente degenerados y predominan en la zona pobremente irrigada. Les muestro un ejemplo de una rotura completa del tendón calcáneo que, como vemos, no está en la zona insercional, sino que se da en la zona pobremente irrigada, más proximal del tendón, aquí en el plano sagital, y en el coronal también se ve la interrupción completa de sus fibras. Entonces ahora sí hicimos un estudio completo anátomo, clínico, imagenológico del tendón calcáneo. Para comprender su patología necesitamos conocer todos esos sustratos anatómicos. Si este tipo de contenido te gusta, te agradezco que puedas suscribirte al canal, darle me gusta al video para seguir ayudando a aprender a más personas. Nos vemos en los próximos videos.